Esta es la historia de un hombre que nació cuando España perdía sus últimas colonias americanas y murió cuando Europa empezaba a construir su unidad. Un filósofo que vivió las dos guerras mundiales, que tuvo que exiliarse de su patria, que fundó revistas, escribió en periódicos, dio conferencias multitudinarias y que mientras tanto desarrollaba una filosofía tan original que aún hoy nos ayuda a entender nuestro mundo. Este hombre se llamaba José Ortega y Gasset, y su vida fue tan fascinante como su pensamiento. Nacido en Madrid el 9 de mayo de 1883, en el seno de una familia acomodada de periodistas e intelectuales, Ortega no solo se convirtió en el filósofo español más influyente del siglo XX, sino que su forma de pensar y escribir revolucionó la filosofía de su tiempo. ¿Pero qué tiene de especial un filósofo que escribía en los periódicos y que llenaba teatros con sus conferencias? ¿Por qué sus ideas siguen siendo relevantes hoy, cuando enfrentamos crisis políticas, redes sociales y debates sobre la democracia? La respuesta está en algo que Ortega entendió mejor que nadie. La vida humana no es una abstracción, sino algo que se vive aquí y ahora, con todas sus circunstancias. José Ortega y Gasset nació en una familia donde las palabras eran poder. Su abuelo materno, Eduardo Gasset, había fundado El Imparcial, uno de los periódicos más importantes de España. Su padre, José Ortega Munilla, fue director de este mismo periódico y un escritor reconocido. De niño, Ortega no conocía al vecino del Quinto, sino que se codeaba con figuras como Valle Inclán o Unamuno. Esta educación en un ambiente intelectual privilegiado le dio a Ortega algo único: la capacidad de comunicar ideas complejas de manera clara y elegante. Como él mismo diría años después, la claridad es la cortesía del filósofo. Entre 1905 y 1911, Ortega realizó 3 viajes a Alemania que fueron fundamentales para su formación intelectual. En las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo, se encontró con la filosofía neokantiana, especialmente con Hermann Cohen y Paul Nator. Pero estos viajes no solo le dieron conocimientos académicos, le mostraron una Europa moderna, científica, organizada, que contrastaba dramáticamente con la España de su época. Al comparar España con Alemania, Ortega se dio cuenta de que su país necesitaba una regeneración intelectual y cultural. Este contraste se volvió una obsesión productiva. Ortega entendió que España no podía seguir viviendo de espaldas a Europa, pero también que no podía simplemente copiar modelos extranjeros. Tenía que encontrar su propio camino, su propia perspectiva. En 1914, Ortega publicó Meditaciones del Quijote, su primera obra importante. En ella aparece por primera vez su frase más famosa: «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo». Esta frase, que puede parecer simple, contiene una revolución filosófica. Ortega está diciendo que no existimos como individuos aislados, sino siempre en relación con nuestro entorno, nuestra época, nuestro país, nuestra cultura. No hay verdades absolutas, sino perspectivas que dependen de donde uno se sitúe. Para explicar esto, Ortega utilizaba una metáfora genial. Imaginemos que 2 personas miran la Sierra del Guadarrama, una desde Madrid y otra desde Segovia. Verán montañas completamente diferentes. ¿Cuál tiene la visión verdadera? Las 2, pero desde perspectivas distintas. La verdad no es única, sino que se construye desde múltiples perspectivas que se complementan.
Ortega se dio cuenta de que la filosofía occidental había caído en dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, el racionalismo puro, que pretendía entender la realidad solo con la razón abstracta. Por otro, el vitalismo irracional, que rechazaba completamente la razón. Su propuesta fue revolucionaria: la razón vital. La razón sí es importante, pero debe estar al servicio de la vida, no al revés. Como lo expresó bellamente, la razón es una pequeña isla que flota en el océano de la vitalidad. Esta idea significa que para entender la realidad humana no basta con fórmulas matemáticas o teorías abstractas. Hay que comprender cómo vive la gente, qué problemas enfrenta, qué esperanzas tiene. La filosofía debe bajar de su torre de marfil y meterse en la vida cotidiana. Para Ortega, la vida humana es la realidad radical, es decir, la realidad básica desde la cual entendemos todas las demás. Pero, ¿qué significa vivir para Ortega? Vivir no es simplemente estar vivo biológicamente. Vivir es tener que decidir constantemente qué vamos a hacer con nuestra existencia. Como dice en una de sus frases más hermosas, vivir es constantemente decidir lo que vamos a ser. Esta idea tiene consecuencias profundas. Significa que los seres humanos no tenemos una naturaleza fija, como los animales. El hombre no tiene naturaleza sino historia. Cada persona, cada generación tiene que inventar su propia forma de ser humano. España invertebrada, el problema de la nación. En 1921, Ortega publicó España invertebrada, un diagnóstico demoledor de los problemas de su país. Según él, España sufría de particularismo. Cada grupo, regiones, clases sociales, partidos políticos, solo pensaba en sus propios intereses, sin un proyecto común. Para Ortega, una nación auténtica necesita un proyecto sugestivo de vida en común. No basta con compartir territorio o idioma, hace falta un sueño compartido, una misión colectiva que una a la gente. Esta idea resuena poderosamente en nuestros días. Ortega ya veía en 1921 los peligros del nacionalismo excluyente y del separatismo, pero también entendía que las sociedades necesitan narrativas que den sentido a la convivencia. La rebelión de las masas. Una profecía sobre la democracia. En 1930, Ortega publicó su obra más influyente, La rebelión de las masas. En ella analiza el ascenso del hombre masa en la sociedad moderna. ¿Qué es el hombre masa? No se trata de clase social, sino de una actitud mental. El hombre masa es aquel que, sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la vulgaridad y se niega a reconocer instancias superiores a él. Este análisis se adelantó décadas a problemas que hoy conocemos bien: la crisis de la autoridad intelectual, el desprecio por la expertise, la polarización política. Ortega ya veía en 1930 cómo las masas podían amenazar la democracia liberal si no había élites preparadas que las guiaran. Meditaciones del Quijote. El arte de pensar España. En su primera obra importante, Ortega toma al Quijote como pretexto para reflexionar sobre España, el arte, la realidad y la cultura. Pero no hace un análisis literario convencional. Usa la novela de Cervantes como un espejo para entender la condición humana. Para Ortega, Don Quijote representa la tensión entre el ideal y la realidad, entre el sueño y la circunstancia. Esta tensión no es un problema que resolver, sino la condición básica de la existencia humana. Todos somos un poco Quijote, soñando con transformar la realidad,
y un poco Sancho, entendiendo los límites de lo posible. Ortega pasaba horas buscando la palabra exacta, la frase perfecta. Tenía la costumbre de caminar por un pasillo oscuro cuando necesitaba concentrarse, y solo cuando había ordenado sus ideas se sentaba a escribir con una tela negra delante de los ojos para no distraerse. Este proceso tan peculiar revela algo importante sobre su personalidad. Era un perfeccionista del lenguaje. No le bastaba con transmitir una idea, quería que cada frase sonara musical, que cada párrafo tuviera ritmo. Revisaba sus textos una y otra vez, puliendo cada palabra como un joyero pule una gema. Sus amigos contaban que podía pasar una mañana entera perfeccionando un solo párrafo. La claridad es la cortesía del filósofo, decía, y lo cumplía al pie de la letra. Lo que hacía especial su estilo eran las metáforas brillantes que usaba para explicar ideas complejas. Por ejemplo, cuando quería explicar que la razón debe estar al servicio de la vida, no se perdía en términos técnicos. Simplemente decía, la razón es una pequeña isla que flota en el océano de la vitalidad. Con esta imagen, cualquier persona podía entender inmediatamente la relación entre pensamiento y vida. Sus textos están llenos de comparaciones así, sencillas, poéticas y profundamente efectivas. A diferencia de sus colegas universitarios, Ortega escribía para el gran público, publicaba sus ideas en periódicos y revistas, daba conferencias multitudinarias, participaba en debates públicos. Sabía que las ideas solo tienen valor si llegan a la gente. Esta vocación de comunicador lo obligaba a ser claro y atractivo. No podía refugiarse en la jerga académica porque perdería a sus lectores. Así nació su estilo único, riguroso como el de un científico, pero elegante como el de un poeta. El resultado fue una obra filosofía que se lee como literatura de primera calidad. Cuando uno lee a Ortega, no solo aprende filosofía, disfruta del placer de la prosa bien escrita. Sus libros son la prueba de que pensamiento profundo y belleza literaria pueden ir de la mano. Por eso, décadas después de su muerte, sus textos siguen siendo frescos y actuales. No solo por las ideas que contienen, sino por la manera extraordinaria en que están escritos. Ortega tenía un don especial para crear frases que se quedan grabadas en la memoria. Algunas de sus citas más famosas incluyen: «Yo soy yo, y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo». Esta es sin duda la frase más famosa de Ortega, aparecida por primera vez en Meditaciones del Quijote, 1914. Contiene toda una revolución filosófica. Somos inseparables de nuestro entorno, nuestra época y nuestra cultura. No existimos como individuos aislados, sino siempre en relación con nuestras circunstancias. La vida es una serie de colisiones con el futuro. No es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. Esta cita expresa la visión orteguiana del ser humano como proyecto, como ser orientado hacia el futuro. No somos prisioneros de nuestro pasado, sino arquitectos de nuestro porvenir. Dime a qué le prestas atención y te diré quién eres. Una frase que resume el perspectivismo orteguiano. Somos lo que elegimos ver, lo que decidimos que merece nuestra atención. Nuestra perspectiva nos define como personas. Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. De La rebelión de las masas, esta cita defiende el asombro como motor del conocimiento. Para Ortega, mantener la capacidad de sorprendernos es fundamental para seguir creciendo intelectualmente.
Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Esta frase define la actitud crítica y abierta que caracterizó toda la labor intelectual de Ortega. El verdadero conocimiento debe mantenerse siempre abierto al cuestionamiento y la revisión. Vivir es un proceso constante de decidir lo que vamos a hacer. Una cita que captura la esencia del existencialismo orteguiano. Vivir no es simplemente estar vivo, sino elegir constantemente qué hacer con nuestra existencia. La claridad es la cortesía del filósofo. Esta frase resume la filosofía del estilo de Ortega. Frente a la filosofía técnica e incomprensible, él defendía un pensamiento claro y elegante, accesible al gran público. Mientras el tigre no puede dejar de ser tigre, no puede destigrarse. El hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse. Una reflexión sobre la naturaleza humana. A diferencia de los animales que tienen una naturaleza fija, los seres humanos pueden perder su humanidad y deben luchar constantemente por mantenerla. La vida no puede esperar hasta que las ciencias expliquen científicamente el universo. No se puede vivir hasta estar preparado. De misión de la universidad, esta cita expresa la urgencia de la existencia humana. La vida nos es disparada a quemarropa. No podemos postergar el vivir hasta estar completamente preparados. Lo que más vale en el hombre es su capacidad de insatisfacción. Esta frase invita a no conformarnos, a mantener siempre la tensión hacia algo mejor. La insatisfacción creativa es lo que nos permite desarrollarnos y crecer como seres humanos. Ortega no fue un filósofo de Torre de Marfil, participó activamente en la vida política de su país. En 1914 fundó la Liga de Educación Política y en 1931 participó en la fundación de la Agrupación al Servicio de la República. Su famoso artículo El error Berenguer, 1930, que terminaba con las palabras «Delenda est monarchia», hay que acabar con la monarquía, contribuyó decisivamente a la caída de Alfonso XIII y la llegada de la Segunda República. Sin embargo, Ortega pronto se desilusionó con la República. Su ideal de una democracia liberal dirigida por élites intelectuales chocó con la realidad de la polarización política y la violencia. Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, Ortega se encontraba enfermo en su casa de Madrid. Milicianos armados llegaron a presionarle para que firmara un documento político, pero él se negó. En agosto de 1936, acompañado por su familia, salió de España camino del exilio. Los siguientes 9 años los pasó en París, Buenos Aires y Lisboa. Fueron años duros, de incertidumbre económica y nostalgia, pero también fueron años de intensa creatividad intelectual. En Buenos Aires dio conferencias multitudinarias y escribió algunas de sus obras más profundas. En 1945, Ortega regresó a España, pero el país que encontró era muy diferente del que había dejado. La dictadura franquista no le permitía enseñar en la universidad ni expresarse libremente. En 1948, junto con su discípulo Julián Marías, fundó el Instituto de Humanidades, donde dio sus últimas conferencias. Pero el ambiente intelectual de la España franquista era asfixiante para alguien que había respirado los aires de la Europa democrática. En nuestra época de posverdad y polarización digital, las ideas de Ortega sobre el perspectivismo cobran nueva relevancia.
Su insistencia en que la verdad se construye desde múltiples perspectivas complementarias podría ayudarnos a superar la actual crisis de la comunicación pública. Ortega entendía que el perspectivismo no es relativismo. No todas las perspectivas son igualmente válidas, pero sí es cierto que necesitamos múltiples puntos de vista para aproximarnos a la verdad. El análisis de Ortega sobre el hombre masa resulta proféticamente actual. En una época en que las redes sociales amplifican las opiniones no informadas y desprecian la expertise, sus advertencias sobre los peligros de la masificación cultural resuenan con fuerza. Sin embargo, hay que leer a Ortega con cuidado. Su crítica no era antidemocrática, sino que buscaba defender la democracia liberal de sus propias degeneraciones. Sorprendentemente, las reflexiones de Ortega sobre la técnica y la sobrenaturaleza, el mundo artificial creado por los humanos, son muy relevantes para debates actuales sobre inteligencia artificial y tecnología. Para Ortega, la técnica debe estar al servicio de proyectos vitales humanos, no al revés. Esta idea podría ayudarnos a pensar cómo humanizar la tecnología en lugar de tecnificar lo humano. Ortega no solo creó un pensamiento original, sino que formó una escuela filosófica. Entre sus discípulos más destacados encontramos a José Gaos, María Zambrano, Julián Marías y Xavier Zubiri. Estos filósofos llevaron las ideas orteguianas por todo el mundo, especialmente a América Latina, donde el perspectivismo y la razón vital influyeron en generaciones de pensadores. En 1923, Ortega fundó la Revista de Occidente, que se convirtió en la principal plataforma para difundir el pensamiento europeo en España. A través de ella, los españoles conocieron las obras de Husserl, Heidegger, Spengler y otros grandes pensadores. Esta labor de traducción cultural fue quizás tan importante como su propia filosofía. Ortega entendía que España necesitaba conectarse con las corrientes intelectuales europeas para salir de su aislamiento. José Ortega y Gasset murió en Madrid el 18 de octubre de 1955, a los 72 años. Había vivido una de las épocas más turbulentas de la historia europea, y sus ideas surgieron precisamente de la necesidad de entender esa turbulencia. Su mayor aportación no fue crear un sistema filosófico cerrado, sino enseñarnos una manera de pensar, atenta a las circunstancias, sensible a las perspectivas múltiples, comprometida con la vida concreta. En una época como la nuestra, marcada por la polarización, la crisis de las instituciones y la incertidumbre sobre el futuro, las ideas de Ortega nos recuerdan que la filosofía no es un lujo intelectual, sino una herramienta necesaria para la vida. Su famosa frase «Yo soy yo y mi circunstancia» cobra nuevo significado en un mundo globalizado donde nuestras circunstancias incluyen no solo nuestro país y cultura, sino también las redes sociales, el cambio climático, la inteligencia artificial y los desafíos globales. Ortega nos enseñó que pensar no es escapar de la realidad, sino la forma más profunda de comprometerse con ella. En tiempos de crisis, esta lección sigue siendo más necesaria que nunca. Como él mismo escribió, «Camina lento, no te apresures, que a donde tienes que llegar es a ti mismo». En un mundo acelerado, esta invitación a la reflexión pausada y profunda suena como un regalo para nuestro tiempo. La vida y obra de José Ortega y Gasset nos recuerdan que la filosofía, cuando se hace con rigor y pasión, puede cambiar no solo nuestra manera de pensar, sino nuestra manera de vivir, y esa, quizás, sea la lección más valiosa que podemos extraer de este maestro de la razón vital.